Hola, soy Chus de Mago de Oz. Y yo, Carlitos, hola. Y nada, un saludo muy grande para mariscalrock.com y para toda la gente de la Heavy. Y que nada, que nos vemos, que somos Mago de Oz y que escuches Ilusia. Un abrazo. Encantado de verte por aquí, como siempre. Y bueno, pues lo primero, enhorabuena. Primero, por lo que digo siempre, aunque Mago de Oz sea Mago de Oz y sea un grupo grande, quieras que no, volver a tener un disco en el mercado siempre es un triunfo. Sí. Y sobre todo, si realmente sigues manteniendo ese nivel que yo creo que los fans esperan de Mago de Oz y que se siguen haciendo esas canciones tan prototípicas, tan personales y tan singulares del grupo, yo creo que la enhorabuena tiene que ser doble. Nada, muchísimas gracias. Para nosotros, después de... Este es el 14º trabajo de Mago. Entonces, cada disco es una nueva etapa, es también una nueva prueba. Hechizos, pócimas y brujería fue un disco ahora con la perspectiva que te da el tiempo. Yo me paré a escucharlo hace muy pocas semanas y es un muy buen disco. Era un disco que servía para tranquilizar, decir, que no pasa nada. Sí. Que seguimos siendo Mago de Oz, es otra voz, es otro bajista, pero los mimbres están hechos y vamos a hacer un disco muy sobrio, como era Hechizos, sin grandes aspavientos, con canciones muy concretas. Y este disco ha servido para seguir experimentando. Yo lo estoy diciendo en muchas entrevistas, Gaia 3 para mí tendría que haber sido Ilusia. O sea, la progresión natural después de Gaia 2 hubiera sido, si la banda hubiera estado bien creativamente e internamente, Gaia 3 hubiera sido como es el disco este Ilusia. Este disco tiene un poquito de todo. Tiene un poquito del Mago antiguo, tiene mucho de Gaia 2, esta misma canción, te lo puedes recordar. Y también tiene alguna que otra letra con un poquito más de mala leche que había perdido yo en los últimos tiempos. Estaba yo demasiado poético y demasiado... Muy enamorado, ¿no? Bueno, enamorado o muy desenamorado. El caso es que estaba muy bohemio, muy poético y se me olvidó por el camino, porque a veces a los músicos se nos van olvidando cosas por el camino y es bueno echar la vista atrás y decir, hostias, ¿y dónde he dejado la mala leche? Ay, coño, me la dejé en Jesús de Chamberí. Entonces, pues bueno, hemos intentado recuperar algunas cositas que teníamos Mago, pero sobre todo es un paso adelante, porque no queremos vivir. El mismo single Cadaveria es una muestra de que no queremos vivir de fiesta pagana ni de la costa del silencio, sino queremos dar un paso hacia adelante y bueno, pues, escuchar mucha música que se hace hoy en día y estar un poquito, ser una banda del siglo XXI, no del siglo XX. Bueno, a mí me llama la atención que dentro de esta evolución que hablabas y esta progresión que recupera también parte de lo que eran otros elementos en la música de Mago de Oz, vuelves al formato de un álbum conceptual. Realmente es me imagino que es un poco el ámbito en el que te encuentras más cómodo precisamente para eso, para hacer diferentes historias unidas y que cada una de ellas, bueno, pues tenga su propia personalidad musical, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque somos prisioneros de una idea. Mago de Oz siempre hemos hecho discos conceptuales, óperas rock, como lo quieras llamar. Con Hechizos nos desmarcamos un poco, aunque todo tenía un concepto muy de pócimas y muy de hechizos, pero no era una historia en sí. Y cada vez que charlo con fans, ¿sabes lo que me preguntan? ¿De qué va el próximo disco? No te preguntan qué estilo musical va a llevar, no, ¿de qué va el próximo disco? Hostias, coño, ni que hiciéramos pelis. Entonces te das cuenta que el fan de Mago de Oz espera ciertos prototipos y ciertos estereotipos que es muy difícil cambiar. Es muy difícil cambiar que la portada la haga Gaboni, que tengamos alguna canción de coña dentro del disco, que hay ciertas pautas que es muy difícil cambiarlas. Entonces intentamos jugar con el equilibrio de progresar musicalmente, intentar no copiarnos demasiado, pero también hay cosas tradicionales dentro de Mago de Oz que sería un error también cambiarlas, y una de ellas es el contar historias con cada disco. Y a mí de hecho me llama especialmente la atención el hecho de que has elegido o que te has inspirado en el mundo de un circo por supuesto imaginario, un circo muy fantasioso, pero que además recoge por un lado el circo como ese elemento que aparece en muchas películas de terror incluso, porque bueno, el circo puede tener es algo lúdico, es algo para niños, es algo infantil, pero también puede ser muy siniestro. Y en el mundo del rock incluso, bueno, pues jugar con la idea del rock and roll circus que iniciaron los Stones en los 60, bueno, pues va todo muy unido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hizo, qué es lo que te llamó la atención de ese mundo tan polifacético que es el circo, como para hacer una historia con el disco basada en un circo? Pues precisamente porque yo tenía una historia que era un cuento gótico muy cortito, y para mí el circo, lejos de ser algo lúdico, siempre me ha dado mucha grima.
Ajá. A mí el mundo del circo me parece muy melancólico y muy triste. La figura del payaso en sí, del clown, me parece un señor de 60 y tantos años que se pinta para hacer reír de una forma tan dramática. Y a mí desde pequeño nunca me ha gustado ni el mundo de los payasos ni el mundo del circo, porque me parece muy decrépito todo y todo como muy espiritual. Entonces, un circo abandonado que lo encuentra una niña que está jugando con su hermano al escondite en el bosque, y que ese circo está maldito y es un circo que de pronto recobra vida porque necesita alimentarse de la inocencia de esa niña, porque los circos viven de inocencia. Claro. La inocencia está en el ADN de todos nosotros y la inocencia se va borrando con vivencias. Vamos perdiendo esa capacidad de sorprendernos. De hecho, hoy en día un crío de 9 años tú le llevas al circo y dice, claro. Vale, sí. Tengo en la PSP un juego que flipas. De hecho, joder, tú y yo veíamos Superman, la primera, sí. y flipábamos. Claro. Un tío volando, que se mueve así, o Star Wars, las naves espaciales. Capítulo 4, sí, claro, Star Trek. Sí. Y ahora, claro, hay gente de 22 años que le pones Star Wars y dice, bueno, a una mierda. Sí. Tenías que ver Avatar. Claro. Y dices, hostias, ¿por qué? Porque es muy difícil sorprender a un niño hoy en día, porque es tanta la información que tiene y es tanto el realismo. Tan impactante, claro. Claro, es todo muy real. Entonces a un niño es muy complicado. Que me parecía muy anacrónico que hoy en día existan circos. Me parece algo súper romántico, súper anacrónico, y me parece como que son espectáculos que están malditos y que están intentando revivir, como sea. Pero vamos, el tema del circo no es un tema... Porque he oído por ahí comentarios comparándolos con el Imaginearium de Nightwish. O sea, Nightwish para nosotros es una banda súper guay, nos mola, pero no hemos intentado copiar en absoluto Nightwish porque el circo es un icono dentro del rock and roll, como te has dicho, los Stones. La última gira Alice Cooper es circo hecho rock and roll, sí, básicamente. Wasp, Inside Exacto. in the Electric Circus. Claro, sí. La última gira que pasó Motley Crue por España era todo un circo. O sea, te quiero decir, el circo y el rock and roll siempre... De hecho, el rock and roll es un circo. Claro. Muy bien. Bueno, y ya técnicamente habéis mantenido el modus operandi habitual, habéis grabado en Cube y más o menos ya tenéis una rutina, una dinámica de trabajo establecida. Sí, ¿sabes lo que pasa? Desde que murió Big Simon, ya fuimos a Cube, conocimos a Flor, y Flor es una parte más es nuestro Martin Birch, es una parte más de Mago de Oz. Nuestra forma de trabajo es componemos las canciones, las maquetamos, se las mandamos a Flor y Flor se reúne con nosotros y arregla los temas con nosotros. Este estribillo, ¿por qué no lo adelantáis? ¿O por qué no desarrolláis más esta parte? Es decir, él es una parte a nivel creativo muy, muy, muy importante en Mago de Oz. Y el estudio, estamos muy contentos en Cube. Somos gente ya un poco mayor. No estamos para viajar a las Bahamas, para grabar. Si nos pilla con 20 y tantos años, que la compañía nos paga un mes en unas islas para grabar un disco, pues imagínate tú a los magos de la leyenda. Claro. No hay disco. O sea, al mes es de ups, no lo hemos gastado todo en drogas. Claro. Ahora ya, joder, tenemos 40 y tantos años y lo que nos apetece es la comodidad de entrar en el estudio a las 10 de la mañana, irte a las 7 de la tarde, cenar con tus hijos, con tus mujeres, en fin, con una cosa un poquito más adulta, digamos, más cómoda. Adulta no, porque yo creo que cualquiera que se dedique a esto de la música, el síndrome de Peter Pan lo tiene muy, 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 muy dentro. O sea, somos gente muy madura los que nos dedicamos a esto. Hay conversaciones que yo oigo en círculos de gente, de compañeros míos de instituto. Con el paso del tiempo, pues a lo mejor estás en una reunión con tu cervecita y ves que 3 están hablando de economía, del IBEX 35, 36, y no sabes cuándo meter tu baza. Claro. Y cuando te preguntan, dices, joder, pues yo estoy haciendo una catedral gótica en la que hay unas explosiones. Y claro, la gente te ve y dices, ups.
es un poco muy infantil decir, Sí, joder, sí. este tío vaya curro que tiene. Bueno, yo te decía antes que a mí, hombre, también quiero escuchar el disco con más profundidad. A mí me gusta siempre los discos escucharlos 5, 6, 7 veces para coger un poco el sentido general realmente más arraigado, ¿no? Claro. Pero yo te decía que yo creo que este disco es especialmente importante para Zeta. De hecho, yo creo que es el miembro de Mago de Oz que más gana con este disco, porque vamos a ver, cuando se hizo Hechizos, Pócimas y Brujería, bueno, acababa de entrar en la banda, estaba haciendo algunos temas en los que él seguramente no habría podido intervenir de forma muy directa. Celtic Land es un disco fundamentalmente de versiones, con lo cual, bueno, lógicamente él también va aportando su personalidad, pero más constreñido en lo que son canciones que él no ha hecho, y sin embargo en este disco yo creo que es donde más y donde por primera vez ya muestra su plena personalidad como cantante de Mago de Oz. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Ten en cuenta que Hechizos, Pócimas y Brujería es un disco que está compuesto en principio para Leo Jiménez. Sí. Luego de repente nos quedamos sin cantante, empezamos a buscar cantante, mientras ya hay un 60% de ese disco ya compuesto. Sí. Entonces cuando viene Zeta, claro, es su primer disco profesional, estando en Mago de Oz, y bueno, bastante que lo hizo de puta madre. Pero nosotros también teníamos que conocer cuál era la voz de Zeta, hasta dónde podía llegar, hasta dónde no podía llegar. Entonces, este disco, por ejemplo, él ya está implicado, él ha estado en la composición, Sí. y nosotros sabemos qué cosas nos puede dar Zeta, dónde le podemos sacar más o menos. Hola, Carlitos. Hola, Carlos. Buenas tardes. Problemas con los parquímetros. Me he tenido que ir a, pues eso, a otro pueblo así. Y por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora es una canción en la que yo quise hacer otro tipo de baladas que no fuera la típica balada que he compuesto como Desde mi cielo o Siempre, sino que fuera un poquito medio tiempo, pero que se acercara más al rock americano de Mr. Big, por ejemplo. Sí. Y vas a ver cómo dices, hostias, que le queda como un guante, porque ese tipo de canciones más AOR o más hard rock para la voz de Zeta es increíble. Y Si supieras, otra de las canciones de Ilusia, el nuevo disco de Mago de Oz, que bueno, ha despertado una expectación tremenda. Tengo por aquí montones de gente que sobre todo pregunta cuándo sale a la venta en América. Concretamente en México y en Ecuador hay muchísima gente que nos está escribiendo desde allí, que quieren saber cuándo se pone a la venta en esos países. mañana día 21 sale en España y el próximo martes 28 sale en toda América. Ajá, muy bien. ¿Por qué una semana más tarde? Preguntemos a Warner Music. Sí, por ejemplo. Sí. Muy bien. Alguien no está haciendo bien su trabajo. Eso parece. Luego vamos con más preguntas de los oyentes. Yo me gustaría preguntaros por una experiencia a la que yo sinceramente hubiera querido mucho poder acudir, pero no me fue posible, que fue vuestra primera actuación en Londres hace poco. Hubo una fiesta allí y bueno, pues puedo deciros que el feedback ha sido fantástico de muchísima gente, españoles que están viviendo allí, estudiando, y que bueno, pues les hizo una ilusión tremenda poder ver a Mago de Oz, ¿no? Y que realmente disfrutaron del concierto y que preguntan cuándo vais a volver, en fin. ¿Cómo visteis esa experiencia? Mira, año 1988. Sí. Yo pido permiso a mis padres para viajar por primera vez fuera de España para ver a Iron Maiden en el Donington. Sí. Según llego a Carnaby me compro mi primera chupa de cuero, mi segunda chupa de cuero. Y voy al festival y digo, ¡buah! Esto es Londres. Estamos hablando de los años 80. Claro, sí, Londres era un poco como es Alemania hoy en día para la cuna del heavy metal. Y dije, joder, cómo molaría ser músico. Año 2014. Aterrizo en Londres y veo un cartel que pone Mago de Oz. Y digo, me puedo morir a gusto. O sea, con eso creo que te lo he dicho todo. Para mí, sí. tocar en Londres ha sido cumplir uno de mis sueños. Para mí, uno de los conciertos más especiales en un club, tocando, y la verdad es que fue increíble, sobre todo, aparte de que había muchísimos españoles, había mucho inglés también, de muchas bandas que tenían, somos muy amigos de Bridge 77, Sí. y había mucho músico inglés ahí entre bastidores viendo el concierto, y la verdad es que es una experiencia fabulosa, y de hecho vamos a volver en esta gira Sí. de Ilusia, sí. Hasta el momento, ¿qué se puede adelantar de la gira? Es decir, más o menos cuál sería el planning, aunque estén todavía un poco, aunque sea improvisado, ¿a qué países vais a ir? Por ejemplo, aquí también la gente pregunta ¿cuándo vienen a Ecuador? ¿Cuándo vienen a Colombia? ¿Cómo estará el tema en América Latina y qué planes tenéis de gira en concreto para este disco a corto plazo? Nosotros ahora, durante esta semana, de hecho mañana ya firmamos discos en Barcelona, luego en Valencia, en Murcia, en Sevilla. Luego firmamos en Bilbao, en Oviedo, en A Coruña. Nos vamos a México a firmar discos. Nos vamos a Colombia también, muy probablemente también a firmar discos. Y nos vamos a tomar 2 meses de descanso. Ajá.
porque acabamos de terminar justamente este fin de semana la gira de Hechizos, Pócimas y Brujerías, que ha sido nuestro concierto 103. Hemos hecho 103 conciertos en esta gira. En enero vamos a empezar los ensayos generales, ensayos con toda la escenografía que saldrá en el próximo número de la Heavy, en exclusiva, de cómo va a ser la escenografía de Ilusia. Y a finales de febrero empezamos la gira en Italia, casi seguro. Sí. Y de Italia marcharemos ya a Latinoamérica para estar 4 meses, desde Estados Unidos hasta Argentina, o sea, y entre medias Guatemala, Colombia. O sea, recorrer el continente entero. Entero. Y en julio estaremos en España, estaremos junio, julio, agosto, septiembre y octubre de gira por España. Con lo cual, bueno, pues el recorrido de Ilusia en ese aspecto va a ser largo, ¿no? Porque si además también estáis pensando en diseñar una escenografía concreta para una gira, es fácil que este disco os tenga mínimo 1 año y medio, 2 años en la carretera, ¿no? Sí, porque luego en octubre, cuando terminemos la presentación de Ilusia por España, marcharemos a Alemania, a Suiza, para hacer una gira por Europa. Entonces, fácil que nos tenga un par de años, pues como nos ha tenido Hechizos, Pócimas y Brujería. Muy bien. Bueno, pues desde luego que no falte, eso es fundamental. No, por supuesto. Vamos, hay mucha gente, como os decía, que os pregunta. Tengo aquí en Ración Doble Fanzine, dice, a ver, yo tengo 2 preguntas. La primera, me gustaría saber cómo está el tema con Locomotiv. Sobre todo me interesa saber si van a poder reeditar en vinilo los primeros discos. Luego también Chus habló en un vídeo que comentaba los temas del disco Epílogo, que se habían guardado un tema en vez de publicarlo en aquel disco que por lo visto era un temazo. Quiero saber si era un farol, si existió ese temazo o si es algún tema que han publicado después. Un tema que no teníamos, o sea, que compusimos para Gaia 3 que no salió en Epílogo. Y que no salió en Epílogo, sí. Sí, Melodian. El segundo tema de este disco. O sea, que este es un tema grabado o sea, que se ha integrado aquí, dentro de lo que es... Sí, es un tema compuesto. Ajá. Nosotros, hay muchos temas que componemos y luego hacemos criba. Sí. Decir, uy, este tema... A este disco no le va, a lo mejor... No, a lo mejor tienes dos temas de power metal, por ejemplo, y ¿por qué un tercero más? Porque si algo los caracteriza, y tú lo has escuchado, es que nuestros discos tienen 2 temas de power metal, 2 temas de hard rock, uno muy ahor, un charleston, o sea, tenemos mucha... Una paranoia de 11 minutos o 14, sí, sí, claro. Sí. Si luego tenemos otra paranoia de otros 13 minutos, pues elegimos uno de los 2. Ya, claro. De hecho, Carlitos y yo teníamos un riff desde Gaia 1 que lo hemos rescatado para este disco, que se llama De la piel del diablo. Entonces te quiero decir, las ideas en Mago de Oz nunca las desechamos del todo, las metemos en una hucha de ideas y algunas ahí mueren y otras... Muchas veces componiendo vas al desván ese de las ideas y dices, hostias, ¿te acuerdas de este riff? Y le damos 2 vueltas y de ahí sale, ¿no? Y de ahí sale. Y ese tema es el Melodian, que es el segundo tema de este disco, que está compuesto desde hace bastante tiempo. ¿Y sobre el tema con Locomotiv? El tema con Locomotiv sí que os podemos adelantar que para el 2015, que se hace 15 años desde el Finisterra, sí se va a editar el disco, el CD, tanto en vinilo como en CD. Lo que no podemos todavía comprometernos, nuestra idea es regrabarlo, fíjate lo que te digo. ¿Finisterra? Sí, entero, regrabarlo entero. ¿Y por qué ese disco en concreto? Porque es el que nos dio el lanzamiento, ¿no? Fue el que nos presentó, por así decirlo. Fue con el que ya tuvimos que decidir si vivíamos de esto o qué. Entonces, y como tuvo tan buena aceptación y además la gente nos sigue pidiendo muchísimos temas de ese disco, creo que es el disco que más... Sobre todo es un disco que, estudiando los temas para la gira que hicimos en Chile y en Colombia, que tocamos Finisterra por primera vez en nuestra vida, el concierto, el álbum entero, por el orden entero, me pasa un poco como los temas de los Beatles, es decir, son buenas canciones pero están mal grabadas. A mí con los Beatles me pasa eso. ¿Sabes? Digo, sí, la idea es buena, pero y Finisterra me parece un discazo, evidentemente, pero hostia, yo lo grabaría con un sonido mucho más poderoso. Algunos dirán, joder, alta traición, van a tocar Finisterra. No, nuestra idea es grabar Finisterra y sacarlo en una carpeta con los 4 discos, es decir, los 2 de toda la vida remasterizados
Y los dos regrabados. Y los dos regrabados. O sea, no queremos sustituir. Para nosotros Finisterra, de algún mal pensante dirá, claro, ya quieren lo que cantó José, lo quieren volver a grabar. No van por ahí los tiros. No. Sino que, joder, a mí me daría morbo el escuchar, por ejemplo, el Killers entero, cantado por Bruce Dickinson. Hombre, es un reto apasionante, pero además, fíjate, es un reto muy arriesgado. Te explico la experiencia, por ejemplo, que me contó en su día Julio Castejón, ¿no? Que tú sabes que el primer disco de Asfalto es mítico, son algunos los grandes del rock español, las canciones, como dices tú, maravillosas, pero sin embargo Julio Castejón ha odiado siempre ese disco, porque dice que suena fatal, que se grabó muy mal, con muy poco tiempo, con una producción que no estaba a la altura. De hecho, el grupo se deshace cuando sale ese disco porque no quedan nada contentos, y 15 años después lo volvieron a grabar, pero sin embargo dice que todos los fans siguen prefiriendo el primero. Por supuesto. No. Y decía, joder, yo que lo grabé otra vez con una ilusión tremenda, pensando que esta vez sí que iba a salir bien. Salió bien a nivel de sonido, a la gente le gustó, pero todo el mundo quería escuchar el Capitán Trueno del 78, el Suburbano del 78, el Ya está bien del 78, ¿no? Si tú regrabas un álbum mítico con vocación de que la gente se olvide del primero, estás cometiendo un error. Claro. Nosotros lo que queremos es un regalo, es de ¿cómo sonaría Finisterra con la banda de hoy en día? Porque hay mucho fan de Mago antiguo que prefiere al Mago más antiguo, hay mucho fan que se acaba de enganchar con Gaia, que a lo mejor le gusta más esta forma que tenemos de componer, que sigue siendo prácticamente igual, porque nosotros no creo que hayamos cambiado demasiado. Pero es un regalo, o sea, no es vamos a hacer desaparecer de las tiendas el Finisterra mítico y lo vamos a sustituir por otro. No, vas a tener en la tienda las dos versiones. Pero es arriesgado. Claro, tío, es que somos Mago de Oz. Por eso nos llevamos las hostias que nos llevamos. Claro. Por eso Celtic Land, esto es un karaoke. Está la mierda, tío. Hubieras preferido los 20 sencillos más importantes de Mago de Oz, que ya los tenéis, y que os hubiéramos cobrado 20 pavos por... No, Celtic Land fue arriesgado porque lo que quisimos es que muchos artistas cantaran y que se llevaran las canciones a su terreno. Para nosotros lo más fácil hubiera sido hacer un grandes éxitos como de todo el mundo. Sí, claro. Pero yo creo que el ser arriesgado es parte de Mago de Oz. Y yo creo que a mucha gente dirá, joder, pues prefiero el Finisterra de toda la vida. Sí. Yo desde ahora te digo que siempre voy a preferir Finisterra que lo que grabemos. Siempre. ¿Por qué? Porque es el original, es el disco que nos dio la fama. Pero eso no significa que digas, joder, pues vamos a hacer una prueba de regalo. Toma, escúchalo. Desde luego. Bueno, nos escribe Jordi desde Girona y mira, un poco al hilo de lo que decías, pues comenta, un disco conceptual que está basado en la historia de un circo da para hacer muy buenos videoclips. ¿Cómo van a ser los clips de Ilusia? Bueno, hay uno circulando desde hace ya 2 semanas que se llama Cadaveria, que lleva ya 300 y pico mil visitas. Jordi está un poco desactualizado entonces. Te invito a que pongas Cadaveria en el YouTube. Pero me imagino que habrá más clips, no será solamente es el que se haga, ¿no? Sí. Normalmente solemos sacar 2, 3 videoclips por disco. Entonces, bueno, el videoclip está basado en la historia del payaso, de por qué se convierte en un ser tan maligno, y mezclamos la estética steampunk junto con un circo maldito. La verdad es que te recomiendo que lo veas. Está muy bien, sí. Luego Charly Martínez nos escribe y dice: hola Mariano, ¿qué tal? Tengo un par de preguntas para los Mago. Bueno, una de ellas la hace mucha gente y tiene su cierta coña. ¿Qué opináis de Amigoz? Mira, orquestas tocando canciones de Mago de Oz así a patadas. Entonces cada empresario barrigón con corbata tiene derecho a su trocito de fama. Entonces si ellos quieren vivir de Mago de Oz y bueno, hacer como orquesta, que son canciones de Mago de Oz, pues bueno, no nos parece ni bien ni mal. O sea, simplemente... Bueno, me parece un poco desfasado, ¿no? Me parece... porque no son gente que esté metida en el negocio, sino es gente que de repente pues bueno, quieren sacar un dinerito haciendo una orquesta con ex Mago de Oz. Hombre, sería, yo creo, más sano para ellos que empezaran a hacer canciones propias, pero nosotros encantados, porque cada canción que tocan la cobramos de autores. Entonces, siempre y cuando firmen las hojas, claro. Invito a alguien de autores que se hace. Pero vamos, no deja de ser una orquesta más que toca canciones de Mago de Oz. Mientras se diviertan.
Vale. Y luego Charlie también pregunta, y la segunda sobre al eterno debate de mucha gente sobre si Mago de Oz se han vuelto comerciales o no. ¿Ellos mismos no ven que hay una clara diferencia en estilo desde Finisterra hacia atrás y desde Los Galla hacia ahora, que parecen realmente dos grupos distintos? Evidentemente no. Es lo que pregunta Charlie, ¿no? Sí, no. A ver, Charlie, cada uno tiene una visión de... Evidentemente, Iron Maiden del Sevenson a Fa Sevenson, el Iron Maiden del Killers, hay una evolución, pero no se vendieron, sino que la gente crece, la gente empieza a escuchar otro tipo de música, pero vamos, heavy metal, hard rock y música celta. ¿Alguna vez hemos dejado de hacer eso? La respuesta para mí está muy clara. Claro. Espero que para siempre hemos indagado en los sonidos nuevos, en nuevas formas de componer, pero siempre en nuestra línea, en nuestro estilo, nunca saliéndonos de ahí. Yo hago un ejercicio así de imaginación. Jesús de Chamberí, sí. Domingo de Gramos, un Charleston. Lo saco ahora en Ilusia y somos unos vendidos haciendo un Charleston. Sí. Me juego el cuello. Sí. Puedes asegurarlo, sin duda. Seguro. Lo que pasa es que antes éramos un grupo que había que apoyar. Mira, en España las bandas underground, las bandas que van que son pequeñas y que van creciendo, sí, hay que apoyarlas. Una vez que esa banda sale en la tele y tal, a hostias. Venga, hostias. No hay término medio. No, estamos en España, tío. Bueno, de eso me imagino, no sé si tendrías tiempo suficiente, pero hay siempre un contraste muy grande entre Inglaterra y en España, precisamente en eso. En Inglaterra y en Londres. Yo hace poco, lo he comentado, estuve viendo una premier de prensa que hubo de la presentación del DVD homenaje a John Lord. Un concierto precioso en el Royal Albert Hall con todo lo mejor del rock británico apoyando a Deep Purple, con Bruce Dickinson, que estuvo allí, con Glenn Hughes, con Mickey Moody, miembros de Whitesnake. Realmente se nota que hay un respeto, una admiración, un cariño por la figura de John Lord como músico de rock británico en su propio país impresionante, ¿no? Sí. Y sin embargo eso en España es muy difícil que ocurra. O sea, realmente el artista español, el primero al que no le apoya su propio público muchas veces, y sobre todo conforme se va haciendo más mayor, peor. Sí. Yo lo voy notando, ¿eh? Sí, o sea, pero eso pasa con el fútbol, con las casillas, o sea, el español es muy de apoyar al principio y luego darle hostias hasta el carnet de identidad. Con la música pasa un poco eso, pero duplicado. Porque quitando a Rosendo, que sí que es alguien a que se le tiene mucho cariño, pero porque no molesta. Porque no vende grandes cantidades de discos, ni sale en 40 principales, ni en Cadena 100, ni X. Entonces, como no molesta, es un icono, el Rosen. Pero todos estos grupos, como Metallica, como Iron Maiden, ¿qué os creéis? ¿Que no suenan en las radios comerciales de sus países? Claro. Pero a saco, lógicamente. Entonces, cuando un grupo... Dices, es que hemos dejado el rock duro para irnos a un rock muy suave o un pop rock. Fito, por ejemplo. Sí. Eso es un cambio radical en tu música, de Platero a Fito. Pero Mago de Oz seguimos vistiendo con chándal y con hip hop, no te jode. O sea, es que seguimos siendo exactamente lo mismo, pero evidentemente han pasado años, tenemos 44 años. Pero vamos... Yo no veo que haya tanto cambio en el Mago de Oz, sinceramente, pero bueno, yo puedo entender que haya gente que diga, a estos magos ya no me gustan. Bueno, pues es sencillo, no lo escuchas. Si no obligamos a nadie. Claro. Bueno, hablando de toda la gente que nos escribe desde América Latina, a mí hay algo que me apetece mucho conocer vuestra opinión. Vosotros estáis yendo a América Latina desde el año 2000 aproximadamente, la primera vez, ¿no? Y en cada gira siempre habéis ido para allá. Claro, han pasado casi 15 años desde vuestra primera gira. ¿Cómo veis vosotros cómo ha evolucionado el mundo del rock en América Latina? Porque me imagino que en estos años habréis visto que hay cosas que han cambiado, que hay cosas... ¿Cómo veis cómo va cambiando la escena latinoamericana de fans, de grupos, tal y como la vivís vosotros? Mira, al igual que en España, es muy importante cuando un grupo empieza a tener un estatus de empezar a vender muchos discos y tal, hay que bajarle a pedradas del pedestal. Sí que es verdad que en España sí se apoya mucho a los grupos que empiezan. Cosa que en Latinoamérica no hacen tanto. En Latinoamérica siempre lo que viene de fuera, siempre tienen ahí un complejo muy grande, porque en Latinoamérica tienen verdaderas burradas de bandas muy buenas. Y quitando los Rata Blanca, los Molotov, Renacer, por ejemplo, es una banda argentina, uno de los mejores cantantes que he escuchado en mi vida. Y, por ejemplo, tú vas a Costa Rica y no lo conocen 4. En cambio, bandas
muy segundonas de los años 80 españolas van a Latinoamérica y son ídolos. Cuando a lo mejor aquí ni en los 80 eran, o sea, estaban en tercera división. Entonces, en ese sentido sí que el latinoamericano debería de apoyar, debería apoyar mucho más su propio producto, ¿no? Sí, porque hay muy buenas bandas y de hecho Latinoamérica es muchísimo más rockero que España, pero muchísimo más, muchísimo más. Sí, yo creo que también de todas formas con el tema de la piratería que venimos sufriendo hace muchísimos años, allí se nota mucho más todavía. Yo creo que eso les influye muchísimo más y les afecta mucho más a la hora de poder darse a conocer, desarrollar proyectos. Claro, se mueven por ámbitos muy underground, muy de abajo. Entonces nunca salen. Hay alguna pregunta más específica para Chus. Concretamente, Rock Metalover Holopainen nos dice: hace ya muchos años planteabas la idea de Ilusia como un proyecto musical alterno con un rollo gótico cantado en inglés con 2 sopranos. ¿Piensas en un futuro realizar esto como una banda alternativa a Mago de Oz o tal idea se ve concretada en este nuevo disco? Como te hablaba antes de rescatar viejas ideas, Ilusia era una banda que yo quería hacer, un rollo muy gótico y tal. Y lo de Ilusia siempre me ha gustado mucho, el nombre. Y yo para empezar a grabar un disco necesito tener el nombre, y es lo primero que tenemos. Hablo con estos, ¿qué os parece Panchito? No me gusta. Ilusia, hostia, esto sí mola. Sí. Y si te das cuenta, casi todos mis títulos, Satania, Atlantia, Finisterra, Suburbia... Es una sola palabra. Sí, y palabras medio inventadas, que no existen realmente. Y entonces lo de Ilusia, pues me venía al pelo lo que era el nombre. Ajá. Lo de hacer algún día algo gótico, por supuesto que quiero hacerlo, pero es que quiero hacer tantas cosas. O sea, quiero hacer el segundo disco de Burger King, quiero terminar mi segundo libro de poemas. Te has adelantado a las 2 próximas preguntas. Pues sí, el próximo disco de Burger King lo voy a grabar este verano, para que justamente dentro de un año estaremos hablando del disco de Burger King. Pero ya te digo, ya me conoces, esto es un hervidero, quiero hacer muchas cosas. Y luego a veces no hago ni la mitad de las que pudiera. Y en cuanto al libro de poemas, me imagino que eso también está, lo dices tú, lo tienes ahí, pero sin un plan a corto plazo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Le tengo que buscar un acomodo. Porque no quiero saturar el mercado de Chus. Tío, y ahora poemas. Y mañana condones con el sabor de tu polla. ¿Sabes? Por cierto, apunta la idea. Vale, apunta la idea. No. Los Legion hicieron bragas. ¿Hicieron bragas? ¿Sí? Sí. Una lencería así muy bonita, muy romántica y tal, que ponía Legion. Bueno, nosotros teníamos tangas en el... Sí, pero los tangas son usados que nos tiran al escenario. Claro, pues los aprovechábamos. Ajá, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, estamos acabando ya un poco el tiempo que tenemos. Mago de Oz tiene un nuevo disco, un excelente trabajo que se llama Ilusia, con todos los elementos clásicos de la banda, con ese mundo de fantasía, ese mundo onírico, ese circo siniestro del que Chus nos ha hablado en esta entrevista. Están haciendo una gira de firmas de discos y después van a estar hasta fin de año prácticamente parados para descansar un poco de la gira, y en enero se retoma otra vez la actividad con una nueva gira que será muy larga y en la cual, bueno, pues se desarrollará una escenografía ambiciosa, grande, para que Ilusia sea un disco que tenga un recorrido largo, un recorrido amplio. Pues ha sido un placer tenerlos por aquí. Realmente. El placer es nuestro. Y prometido que cuando te escuches bien el disco, en un mesecito, si quieres, venimos y charlamos tranquilamente y hablamos de esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, porque lo que quiero es que lo escuches muy bien, porque si alguien conoce la trayectoria de Mago, eres tú. Entonces tengo muchas ganas de que escuches bien el disco. La última canción que vamos a escuchar hoy es una canción que, aunque nuestro amigo Charlie diga que hemos cambiado, pues es música celta con guitarras hiper heavies y se llama Abracadabra. Abracadabra, ya está sonando. Chus, Carlos, muchas gracias por haber venido a Rock. Enhorabuena y seguimos en la carretera, ¿de acuerdo? Claro que sí, por supuesto. El payaso en sí, del clown, me parece un señor de 60 y tantos años que se pinta para hacer reír de una forma tan dramática. Y a mí desde pequeño nunca me ha gustado ni el mundo de los payasos ni el mundo del circo, porque me parece muy decrépito todo y todo como muy espiritual. Entonces
un circo abandonado que lo encuentra una niña que está jugando con su hermano al escondite en el bosque, y que ese circo está maldito y es un circo que de pronto recobra vida porque necesita alimentarse de la inocencia de esa niña, porque los circos viven de inocencia. Claro. La inocencia está en el ADN de todos nosotros, y la inocencia se va borrando con vivencias. Vamos perdiendo esa capacidad de sorprendernos. De hecho, hoy en día un crío de 9 años tú le llevas al circo y dice, claro, vale, sí, tengo en la PSP un juego que flipas. De hecho, joder, tú y yo veíamos Superman, la primera, sí, y flipábamos. Claro. Un tío volando, que se mueve así, o Star Wars... Las naves espaciales. Capítulo 4, sí, claro, Star Trek. Es muy difícil cambiar que la portada la haga Gaga Boni, claro, que tengamos alguna canción de coña dentro del disco, que hay ciertas pautas que es muy difícil cambiarlas. Entonces, intentamos jugar con el equilibrio de progresar musicalmente, intentar no copiarnos demasiado, pero también hay cosas tradicionales dentro de Mago de Oz que sería un error también cambiarlas, y una de ellas es el contar historias con cada disco. Y a mí, de hecho, me llama especialmente la atención el hecho de que has elegido o que te has inspirado en el mundo de un circo, por supuesto imaginario, un circo muy fantasioso, pero que además recoge, por un lado, el circo como ese elemento que aparece en muchas películas de terror incluso, porque bueno, el circo puede tener es algo lúdico, es algo para niños, es algo infantil, pero también puede ser muy siniestro. Y en el mundo del rock incluso, bueno, pues jugar con la idea del rock and roll circus que iniciaron los Stones en los 60, claro, bueno, pues va todo muy unido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hizo, qué es lo que te llamó la atención de ese mundo tan polifacético que es el circo, como para hacer una historia con el disco basada en un circo? Pues precisamente porque yo tenía una historia que era un cuento gótico muy cortito, y para mí el circo, lejos de ser algo lúdico, siempre me ha dado mucha grima. A mí el mundo del circo me parece muy melancólico y muy triste. La figura sin grandes aspavientos, con canciones muy concretas, y este disco ha servido para seguir experimentando. Yo lo estoy diciendo en muchas entrevistas, Gaia 3 para mí tendría que haber sido Ilusia. O sea, la progresión natural después de Gaia 2 hubiera sido, si la banda hubiera estado bien creativamente e internamente, Gaia 3 hubiera sido como es el disco este Ilusia. Este disco tiene un poquito de todo. Tiene un poquito del Mago Antiguo, tiene mucho de Gaia 2, esta misma canción te lo puedes recordar, y también tiene alguna que otra letra con un poquito más de mala leche que había perdido yo en los últimos tiempos. Estaba yo demasiado poético y demasiado... Muy enamorado, ¿no? Bueno, enamorado o muy desenamorado. El caso es que estaba muy bohemio, muy poético, y se me olvidó por el camino, porque a veces a los músicos se nos van olvidando cosas por el camino, y es bueno echar la vista atrás y decir, hostias, ¿y dónde he dejado la mala leche? Ya. Coño, me la dejé en Jesús de Chamberí. Entonces, pues bueno, hemos intentado recuperar algunas cositas que teníamos Mago, pero sobre todo es un paso adelante, porque no queremos vivir el mismo single. Cadaveria es una muestra. Hola, soy Chus de Mago de Oz. Y yo, Carlitos, hola. Y nada, un saludo muy grande para mariscalrock.com y para toda la gente de la Heavy. Y que nada, que nos vemos, que somos Mago de Oz y que escuches Ilusia. Un abrazo. Encantado de verte por aquí, como siempre. Y bueno, pues lo primero, enhorabuena. Primero, por lo que digo siempre, aunque Mago de Oz sea Mago de Oz y sea un grupo grande, quieras que no, volver a tener un disco en el mercado siempre es un triunfo. Sí. Y sobre todo, si realmente sigues manteniendo ese nivel que yo creo que los fans esperan de Mago de Oz y que se siguen haciendo esas canciones tan prototípicas, tan personales y tan singulares del grupo, yo creo que la enhorabuena tiene que ser doble. Nada, muchísimas gracias. Para nosotros, después de este es el 14º trabajo de Mago. Entonces, cada disco es una nueva etapa, es también una nueva prueba. Hechizos, pócimas y brujería fue un disco ahora con la perspectiva que te da el tiempo. Yo me paré a escucharlo hace muy pocas semanas y es un muy buen disco. Era un disco que servía para tranquilizar, decir, que no pasa nada. Sí. Que seguimos siendo Mago de Oz, es otra voz, es otro bajista, pero los mimbres están hechos y vamos a hacer un disco muy sobrio, como era Hechizos, de que no queremos vivir de fiesta pagana ni de la costa del silencio, sino queremos
dar un paso hacia adelante y bueno, pues, escuchar mucha música que se hace hoy en día y estar un poquito, ser una banda del siglo XXI, no del siglo XX. Bueno, a mí me llama la atención que dentro de esta evolución que hablabas y esta progresión que recupera también parte de lo que eran otros elementos en la música de Mago de Oz, vuelves al formato de un álbum conceptual. Realmente es me imagino que es un poco el ámbito en el que te encuentras más cómodo precisamente para eso, para hacer diferentes historias unidas y que cada una de ellas, bueno, pues tenga su propia personalidad musical, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque somos prisioneros de una idea. Mago de Oz siempre hemos hecho discos conceptuales, óperas rock, como lo quieras llamar. Con Hechizos nos desmarcamos un poco, aunque todo tenía un concepto muy de pócimas y muy de hechizos, pero no era una historia en sí. Y cada vez que charlo con fans, ¿sabes lo que me preguntan? ¿De qué va el próximo disco? No te preguntan qué estilo musical va a llevar, no, ¿de qué va el próximo disco? Hostias, coño, ni que hiciéramos pelis. Entonces te das cuenta que el fan de Mago de Oz espera ciertos prototipos y ciertos estereotipos que es muy difícil cambiar.